El Señor Jesucristo siga bendiciendo grandemente su vida. Hoy vamos a reflexionar en un tema al que le he dado el título de Cuando las puertas quedan abiertas. Ese es el título del mensaje para el día de hoy. Cuando las puertas quedan abiertas. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y los versículos 1 al 7. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieran temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. En una oración le vamos a pedir a Dios que hable a nuestro corazón. Haz tu propia oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo sé que todavía te interesas en bendecirnos, en nuestro bienestar. Y también sé que nuestro bienestar tiene que ver con conocer tu verdad, con comprender tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Por esto te pido, Dios, háblanos. Habla a cada persona que recibe este mensaje y permite que su corazón comprenda tu verdad y pueda liberarse de toda opresión, de toda duda y fortalecerse en la fe. Te pido esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Un predicador dijo que Lucas 24 es el capítulo de las puertas abiertas. Esto me inspiró para hacer un breve estudio basado en esta idea. Este capítulo nos presenta al comienzo un cuadro desolador. Un grupo de mujeres desesperanzadas que van a buscar el cuerpo muerto de Jesús, y nos muestra también a dos discípulos que se dirigen a Emaús, y en el camino hablan de la tragedia de la muerte de Jesús, pero luego que se va abriendo cada puerta que debe abrirse, el cuadro de estos personajes comienza a cambiar de desolador a esperanzador. Así, el capítulo 24 de Lucas nos habla de una tumba abierta, las escrituras abiertas, los ojos abiertos, el entendimiento abierto, y por último nos habla de los cielos abiertos. Eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Veámoslo en ese orden. En primer lugar, la tumba abierta. Aquí hay una primera verdad en este punto que voy a tratar. La tumba abierta. Y la primera verdad es que la Biblia muestra que se hizo todo lo posible para que esa tumba no fuera abierta. Cuando Jesús fue sepultado, ya había corrido la noticia de que él había dicho que resucitaría al tercer día. Esto hizo que los sacerdotes acudieran a Pilato el gobernador
para pedirle que asegurara la tumba de Jesús. Este envió que la aseguraran como ya se sabía, que era cerrando la entrada con una gran piedra y una cuerda extendida de lado a lado con el sello del gobernador. Además de esto, una guardia de por lo menos 16 soldados que con sus vidas protegerían la tumba. Es cómico pensar cómo los principales sacerdotes, escribas y fariseos, seres humanos tan pequeños, estaban buscando por todos los medios posibles impedir que el Dios de la creación, el Alfa y la Omega, la luz del mundo, la resurrección y la vida, no pudiera salir de esa tumba. Pero hay una segunda verdad en este primer punto. ¿Qué significa la tumba de Jesús abierta? ¿Qué significa la tumba de Jesús abierta? Es necesario aclarar aquí que la piedra que cubría la entrada de la tumba fue removida por un ángel. Eso lo menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y el versículo número 2. Y el ángel removió la piedra, no para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres que venían a visitar la tumba vieran que Jesús ya había salido. En otras palabras, Jesús resucitado salió antes de remover la piedra. Esa piedra removida nos habla de una tumba abierta. Pero, ¿qué significa esa tumba abierta? ¿Qué significa esa tumba abierta? En esta ilustración que voy a dar, debemos muy cuidadosamente guardar las proporciones. Alguna vez vi el acto de un mago que hacía el truco de desaparecer a la vista del público. Después de unos pocos segundos de haber entrado en una cabina que quedó completamente cerrada, el asistente del mago abre la puerta y, ¡oh sorpresa!, el mago había desaparecido. El asistente extendió sus manos, señalando la cabina para hacerle ver al público que estaba vacía. En el caso de la resurrección de Jesús, no fue un truco. Escucha, no fue un truco. Lo que Jesús hizo fue un milagro, pero se asemeja al acto del mago en que sus asistentes son ángeles. Es un ángel quien remueve la piedra que tapaba la entrada y luego le indica a las mujeres el lugar donde fue sepultado Jesús y les dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eso lo dice Mateo capítulo 28 y el versículo número 6. Pero, ¿qué significa que la tumba esté abierta? En primer lugar, significa que Jesús volvió a vivir. Mira, son muchas las evidencias de que Jesús murió y que también volvió a vivir. Pero los enemigos de la resurrección no han podido mostrar una sola evidencia de lo contrario. No han podido mostrar una evidencia de que Jesús no resucitó. Mira, solamente necesitaban mostrar el cuerpo muerto de Jesús.
pero no pudieron hacer eso, porque no había tal cuerpo muerto. Los versículos que leímos en Evangelio de Lucas capítulo 24, el versículo 5 y 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús venció la muerte. Con este evento extraordinario, Jesús nos ha revelado que es posible volver a vivir. Él lo había dicho antes a Marta en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús a Marta. Ahora, en segundo lugar, la tumba abierta no solamente significa que Jesús volvió a vivir, sino que la palabra de Dios es verdad. Así que la tumba abierta significa que la palabra de Dios es verdad. Cuando leemos los evangelios, podemos encontrar cerca de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. El lugar de su nacimiento, las condiciones en que nacería, la persecución de Herodes para matarlo y la muerte de cientos de niños, y otras muchas más profecías que tenían que ver con su ministerio, con su crucifixión y con su muerte. Pero lo que era más difícil de cumplir era la profecía de su resurrección. Sin embargo, esta profecía acerca de la resurrección también fue cumplida por Jesús. Él resucitó. ¿Sabes? Con su resurrección, Jesús estaba cumpliendo las profecías que Dios había dado desde miles de años atrás por medio de sus profetas. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versículos 3 y 4, dice así el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sabes? La resurrección de Jesús se dio exactamente como lo decían las Escrituras. Algunos escépticos o incrédulos dicen que la razón por la que se cumplieron varias profecías en la vida de Jesús fue porque Jesús conocía las Escrituras y procuró ir encaminando su vida a que se cumpliera lo que estaba escrito de él. Ahora, es cierto que una persona puede planear varios eventos de su propia vida. Y también es cierto que una persona puede planear hasta su misma muerte. Pero díganme, ¿cómo una persona planea su propia resurrección? Esto me permite entender que la palabra escrita de Dios es verdad y que nunca su palabra nos defraudará. Lo que Él dijo que aún no se ha cumplido, también se cumplirá. Así es que tú tienes la garantía de que la Biblia que lees cada día, esa Biblia
es la palabra de un Dios que habla absoluta verdad. Y lo maravilloso de esto es que lo habla porque quiere bendecirte a través de su palabra. En Romanos capítulo 3, los versículos 3 y 4, la primera parte del versículo 4, dice el apóstol Pablo: ¿pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hecho de que muchas personas no crean en la resurrección no hace que la resurrección no sea verdad. Por el contrario, los incrédulos, todos ellos y todo ser humano, hemos sido mentirosos, pero el único que es veraz es Dios. Por eso podemos confiar en su preciosa palabra. En tercer lugar, ¿qué significa que la tumba de Jesús esté abierta? Significa que es el más grande mensaje de esperanza que el hombre pueda recibir. Escucha esto. La tumba de Jesús abierta es el más grande mensaje de esperanza que el ser humano pueda recibir. El primer versículo que leímos del Evangelio de Mateo, o de Lucas, corrijo, el capítulo 24, el primer versículo que leímos muestra a las mujeres haciendo lo que los judíos hacían con todos los muertos. Ellas estaban llevando especias aromáticas para embalsamarlo. Esto nos deja ver que ellas esperaban que con el cuerpo de Jesús sucediera lo que sucede con todos los cuerpos que son sepultados, que permaneciera descomponiéndose en el lugar que se colocó. Pero con Jesús fue completamente diferente, porque Dios había profetizado por medio de David lo que luego anunció el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13, los versículos 35 y 37, dice así el apóstol Pablo: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahora, aunque estos versículos están refiriéndose a la resurrección de Jesucristo, también nos aclaran que siendo que el cuerpo de Jesús realmente murió por causa de su absoluta santidad, no experimentó descomposición natural como el cuerpo de cualquier ser humano que muere. Permíteme decirlo nuevamente. Aunque los versículos que he leído de Hechos capítulo 13, versículos 35 al 37, se están refiriendo a la resurrección de Jesucristo, también nos aclaran que siendo que el cuerpo de Jesús realmente murió, pero por causa de su absoluta santidad, no experimentó descomposición natural como el cuerpo de cualquier ser humano que muere. En fin, lo que quiero explicar es que con todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento, la resurrección de Jesús, y que Jesús una y otra vez dijo que resucitaría, aún así,
ni las mujeres, ni los apóstoles, ni los otros discípulos creyeron que de verdad esto sucedería. Pero ahora, estas mujeres están recibiendo evidencias claras de que Jesús está vivo. Esta es la noticia más esperanzadora para todo el que cree en Jesucristo. La tumba abierta y vacía es un clamor, es un fuerte grito a la humanidad, que mientras todas las religiones y filosofías humanas fracasaron en responder a la necesidad del hombre, Jesucristo se ha presentado como la única esperanza viva y eterna de todo ser humano. Ahora, el versículo número 9 del Evangelio de Lucas capítulo 24 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Las mujeres que vieron la tumba vacía comenzaron a entender que si Jesús había resucitado, esa es la mejor noticia que puede dársele a aquel que cree en Jesús, que ha decidido creer en Jesucristo. Ahora, esto nos hace entender esta verdad de Jesucristo resucitado, nos hace entender que nuestras tumbas también serán abiertas. Permíteme relacionarlo con el punto anterior. ¿Por qué la tumba de Jesús abierta es la mejor noticia que trae esperanza al corazón del hombre? Porque la tumba abierta de Jesús nos hace entender que nuestras tumbas también serán abiertas. Mira, una de las buenas nuevas o de las buenas noticias tiene que ver con la esperanza que hay para quienes creemos en Jesús. Escucha esto. ¿Qué es más difícil? ¿Que un muerto abra su propia tumba? ¿O que una vez resucitado abra la tumba de otro? Este es el punto. Escucha esto. Si Jesús, estando muerto, tuvo poder para abrir el cerrojo del lugar de los muertos y resucitar, ahora resucitado, ¿no tendrá poder para abrir nuestra tumba? La tumba abierta de Jesucristo es el símbolo y la prueba de su resurrección, pero también es la garantía para todos los que creen en Él, que sus tumbas un día serán abiertas. Observa cómo lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo número 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y escucha, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Alguien dijo que la resurrección de Jesucristo fue la cumbre y la conclusión de su ministerio. Pero ¿sabes? Yo difiero en este pensamiento porque he podido entender que la resurrección sí fue la conclusión, pero de una etapa del ministerio de Jesús. Porque luego el ministerio de Jesús, después de la resurrección, entró en una nueva etapa.
Él, como sumo sacerdote, sigue obrando a favor del pueblo de Dios, de su iglesia, y además de interceder por nosotros, está preparando todo para el día en que va a levantar de los muertos a los que creen en Él. El ministerio de Jesús ha continuado. Él todavía tiene mucho por hacer. Mira, el mismo día que Jesús resucitó, nos dejó una pequeña muestra del beneficio que trae a los creyentes que Jesús haya resucitado. Hay un relato en el Evangelio de Mateo del cual muy poco se predica y si acaso se menciona. Y es que el día que Jesús resucitó, le siguió una serie de resurrecciones de santos de Dios que se levantaron de sus tumbas y se presentaron vivos a sus familiares y a sus conocidos. Eso tú lo encuentras en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, los versículos 52 y 53. Mira cómo dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta también es una evidencia anticipada que a la resurrección le seguirá una serie. A la resurrección de Jesucristo le seguirá una serie o una cosecha de resurrecciones. Será en el día del rapto de la iglesia. Y entre esas resurrecciones estará la tuya y la mía. Bendito sea el Señor. Esto lo afirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. En primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 20 dice el apóstol Pablo así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero esta esperanza que nos ofrece la tumba abierta de Jesús, esta esperanza que nos ofrece la resurrección de Jesús, no se limita solamente a que Jesús puede resucitar nuestros cuerpos físicos, sino que puede resucitarnos de nuestra muerte espiritual. Existe un problema muy serio respecto a que se piensa que existen personas buenas y personas malas, y que Jesús vino a hacer de las personas malas mujeres y hombres buenos. Pero ¿sabes? Esto no es así, porque a los ojos de Dios no existen personas buenas y malas, pues la Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios. Te dejo la cita bíblica para que luego la leas. En Romanos capítulo 3, versículos 9 al 16, muestra la depravación del ser humano, la descomposición del corazón del hombre, que nos corrompimos a causa de nuestros pecados. ¿Sabes? En el mundo, a los ojos de Dios, no hay personas buenas y personas malas. Más bien, a los ojos de Dios hay muertos y vivos espirituales. Los muertos
son aquellos que se han rehusado a recibir a Jesucristo como el dador de la vida, como la resurrección y la vida eterna. Y los vivos espirituales, todos aquellos que un día decidimos poner nuestra fe en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como la vida eterna que estábamos necesitando. Pero escucha esto: lo poderoso del milagro de la resurrección de Jesucristo es que hace posible el milagro del nuevo nacimiento. Permíteme decirlo nuevamente. Lo poderoso del milagro de la resurrección de Jesucristo es que hace posible el milagro del nuevo nacimiento. Por la resurrección de Jesucristo es que hombres muertos y condenados en sus delitos y pecados, ahora por un milagro podemos vivir espiritualmente para Dios. Y esto por toda la eternidad. Escucha esto. Es por la resurrección de Jesucristo que hombres muertos y condenados en sus delitos y pecados, ahora por un milagro tienen la oportunidad de volver a vivir espiritualmente para Dios. Y esto por toda la eternidad. Ese es el nuevo nacimiento. Concluyo diciéndote, la tumba de Jesús abierta significa que Jesús está vivo. En segundo lugar, que la palabra de Dios se cumple y que esa es la más maravillosa palabra de esperanza, el más poderoso mensaje de esperanza para los que creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido a ti que a través de este mensaje de tu palabra, cada persona que lo recibe y cree en esta preciosa palabra, pueda experimentar, si no lo ha hecho, el milagro de la resurrección, de la muerte espiritual a la vida eterna. Y a todos aquellos que ahora tienen vida eterna, este mensaje pueda fortalecerles en la fe y en la esperanza de que la palabra que han recibido es una palabra veraz, de un Dios que no miente, porque un día también cumplirá la promesa de hacer que nuestros cuerpos vuelvan a vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén.